Continuamos con el resumen semanal de la actividad legislativa. Estos son los trabajos realizados en el Senado de la República. En primer lugar, se exhortó al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores disponga medidas necesarias para que implemente mecanismos de asilo y refugio ante la crisis humanitaria que se vive en Siria. Ha crecido a tal magnitud que hoy en día existen más de 11 millones de desplazados y más de 4 millones de refugiados. El número de seres humanos que huyen de la guerra en Siria convierte esta huida en uno de los mayores éxodos de la historia reciente. El día de hoy vivimos momentos muy importantes en el mundo a partir de los sucesos de Siria. México, pensamos, debe ser solidario con un país que hoy sufre, con un país que a través de la historia ha tenido una larga relación con México. Existe por parte de muchos mexicanos el interés de que se tome un acuerdo de esta naturaleza para dar acogida a varios de los refugiados de Siria que vienen huyendo de la crisis que están viviendo en ese país. México se ha caracterizado en el mundo por abrir sus puertas, sobre todo cuando hay grupos sociales, poblaciones que se encuentran en situaciones adversas, en este caso como lo que acontece en Siria. Hoy es importante recordar a don Gilberto Bosques. Yo diría que a esta crisis humanitaria a la que ya se han referido varios de mis colegas hace un momento, debemos agregar o debemos reconocer que esta crisis se agrava por el fracaso de distintos estados por lograr un acuerdo para darle una salida a esta importante crisis. Estamos solidarios con esta situación de vulnerabilidad y violación a los derechos humanos que están sufriendo estos conciudadanos y que no es la primera vez que México abre las puertas con su hospitalidad y generosidad hacia hermanos que sufren. Se solicitó también a la Comisión de Relaciones Exteriores hacer un llamado a la Organización de las Naciones Unidas para que convoque a una reunión con carácter de urgente y extraordinaria, con objeto de que países miembros intensifiquen la búsqueda de soluciones a la crisis migratoria en Europa. El secretario general de la Organización de Estados Americanos fue recibido en el Senado de la República en sesión solemne, donde reconoció la lucha de México para transitar hacia la consolidación de un Estado democrático, aunque dijo que aún hay pendientes. El Senado de la República recibió en sesión solemne en su salón de sesiones al secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro Lemes. Luego de reconocer la lucha de México para transitar hacia la consolidación de un Estado democrático, el funcionario de origen uruguayo señaló que existen retos para nuestro país en aplicación de políticas migratorias respetuosas de los derechos humanos, por lo cual ofreció el apoyo de la OEA a los legisladores. Proponemos trabajar conjuntamente en la dimensión de una escuela de gobierno para mejor capacitar y profesionalizar el trabajo parlamentario, apoyarlos en temas de derechos humanos, apoyar también en la dimensión continental trabajos respecto a la migración. En esta materia, Luis Almagro Lemes afirmó ante el Pleno de la Cámara Alta que la OEA adopta el informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a las investigaciones del caso Ayotzinapa. La OEA hace suyo el informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le hemos dado la bienvenida y creemos que el mismo es una importante contribución en la lucha contra la impunidad. Por su parte, el presidente de la mesa directiva, senador Roberto Gil Suart, luego de reconocer una deuda del Estado mexicano con las víctimas de los estudiantes normalistas, subrayó la importancia de la labor de la OEA en la transición democrática de los países miembros, así como en el combate al consumo y trasiego de drogas. La Organización de los Estados Americanos, como foro de diálogo, debe articular el consenso hemisférico e influir de manera mucho más decisiva en la política global sobre drogas. Las transiciones democráticas en la región fueron posibles gracias al impulso político, la cooperación técnica y la observancia electoral de la organización. Finalmente, el senador Roberto Gil Suart reconoció ante Luis Almagro Lemes la existencia de desigualdades sociales pese a los esfuerzos de las instituciones. No hay justicia en las carencias y en la ausencia de los satisfactores básicos, en el desplazamiento de las familias,
en las miles de personas que sufren vejaciones por la sencilla razón de emigrar hacia un destino menos oprobioso. La realidad nos ha revelado que no basta con el tránsito democrático, con la apertura de mercados o con el redimensionamiento de las funciones económicas del Estado. En más trabajos, las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudio Legislativo Segunda de la Cámara Alta realizaron audiencias públicas para analizar el proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública. Previo a las audiencias, las Comisiones Unidas analizaron 3 iniciativas sobre el tema y elaboraron un documento que fue remitido a los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información. El 18 de agosto, los comisionados remitieron sus observaciones. En estas audiencias se vertieron opiniones respecto a ambos documentos. Al inicio, los presidentes de las comisiones dictaminadoras enumeraron los objetivos que persigue este ejercicio de análisis sobre las propuestas legislativas en materia de transparencia, así como los temas que revisarán en conjunto con académicos, expertos y funcionarios vinculados a la materia. Espero que en esta audiencia podamos acotar de manera muy puntual el debate respecto a lo que debe contener y los alcances de la ley federal, partiendo del principio de que hemos logrado un avance significativo en la ley general y que la ley general debe ser el piso básico para el desarrollo de la ley federal. Vamos a fortalecer el debate respecto a diversos puntos de vista que existen en el Senado de la República y respecto también al contenido de la Ley Federal de Transparencia. Ustedes, como sociedad civil, son un pilar importante en el ejercicio de la función pública. Tiene que ser una ley vista desde los ojos de los ciudadanos, tiene que ser una ley para que haga más sencillo a cada una de las habitantes de este país y de los habitantes para acceder a esta información. Tiene que ser escrita desde el ojo de los ciudadanos y no cuidando la información desde el Estado. Pues tenemos contemplado el objeto de la ley, los sujetos obligados, tenemos las atribuciones del propio INAI, las atribuciones como instituto, de la presidencia del INAI, de los comisionados, del pleno, del secretario técnico del INAI, sin duda del órgano interno de control del INAI. Por parte de la Red de Rendición de Cuentas, Mauricio Merino advirtió a los legisladores que las Comisiones Unidas podrían presentar contradicciones entre la norma general y la ley federal en materia de transparencia. Hay un riesgo de que las negociaciones políticas a las que obligadamente tendrán lugar en cada uno de estos momentos legislativos acaben rompiendo su coherencia interna y caigamos al final de la ruta exactamente en el mismo diagnóstico del que partimos, que era el de la fragmentación de normas, el de la fragmentación de instituciones, el de la fragmentación de procedimientos. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de su resumen semanal. Los invito a mantenerse informados todos los días a través de Noticias del Congreso, de lunes a viernes a las 8 de la noche. También puede enterarse de la actividad más relevante en tiempo real a través de nuestras cuentas en Twitter, Facebook y YouTube. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.